voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde. Susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Bienvenidos al episodio 31, donde daremos lectura a la quinta y última parte de una novela llamada Crónica de una muerte anunciada, escrita y publicada en el año de 1981 por el autor Gabriel García Márquez. Si te gusta la historia, te invitamos a compartir con familiares y amigos. Juntos lleguemos a más público y compartamos el placer de escuchar historias. La novela invierte el suspenso tradicional. Desde el primer párrafo, sabemos que Santiago Nazar va a morir. El suspenso radica en cómo y por qué no se evitó su muerte, no en el desenlace. De tal manera que el formato de crónica es una historia que avanza con constantes saltos temporales, testimonios y repeticiones, imitando una investigación fragmentada y subjetiva. Sin más, ¿les parece si comenzamos? Crónica de una muerte anunciada, parte 5. Durante años no pudimos hablar de otra cosa. Nuestra conducta diaria, dominada hasta entonces por tantos hábitos lineales, había empezado a girar de golpe en torno de una misma ansiedad común. Nos sorprendían los gallos del amanecer tratando de ordenar las numerosas casualidades encadenadas que habían hecho posible el absurdo. Y era evidente que no lo hacíamos por un anhelo de esclarecer misterios, sino porque ninguno de nosotros podía seguir viviendo sin saber con exactitud cuál era el sitio y la misión que le había asignado la fatalidad. Muchos se quedaron sin saberlo. Cristo Bedoya, que llegó a ser un cirujano notable, no pudo explicarse nunca por qué se dio al impulso de esperar 2 horas donde sus abuelos hasta que llegara el obispo, en vez de irse a descansar en la casa de sus padres. Que lo estuvieron esperando hasta el amanecer para alertarlo. Pero la mayoría de quienes pudieron hacer algo por impedir ese espantoso crimen y sin embargo no lo hicieron, se consolaron con el pretexto de que los asuntos de honor son estancos sagrados, a los cuales solo tienen acceso los dueños del drama. La honra es el amor, le oía decir a mi madre. Hortensia Abante, cuya única participación fue haber visto ensangrentados 2 cuchillos que todavía no lo estaban, se sintió tan afectada por la alucinación que cayó en una crisis de penitencia y un día no pudo soportarla más y se echó desnuda a las calles. Flora Miguel, la novia de Santiago Nazar, se fugó por despecho con un teniente de fronteras que la prostituyó entre los caucheros de Vichada. Aura Villeros, la comadrona que había ayudado a nacer a 3 generaciones, sufrió un espasmo de la vejiga cuando conoció la noticia, y hasta el día de su muerte necesitó una sonda para orinar. Don Rogelio de la Flor, el buen marido de Clotilde Armenta, que era un prodigio de vitalidad a los 86 años, se levantó por última vez para ver cómo desguazaban a Santiago Nazar contra la puerta cerrada de su propia casa. Y no sobrevivió a la conmoción. Plácida Linero había cerrado esa puerta en el último instante, pero se liberó a tiempo de la culpa. La cerré porque Divina Flor me juró que había visto entrar a mi hijo. Me contó. Y no era cierto. Por el contrario, nunca se perdonó haber confundido el augurio magnífico de los árboles con el infausto de los pájaros, y sucumbió a la perniciosa costumbre de su tiempo de masticar semillas de cardamina. 12 días después del crimen, el instructor del sumario se encontró con un pueblo en carne viva, en la sórdida oficina de tablas del Palacio Municipal, bebiendo café de olla con ron de caña contra los espejismos del calor. Tuvo que pedir tropas de refuerzo para encauzar a la muchedumbre, que se precipitaba a declarar sin ser llamada.
ansiosa de exhibir su propia importancia en el drama. Acababa de graduarse y llevaba todavía el vestido de paño negro de la escuela de leyes y el anillo de oro con el emblema de su promoción, y las ínfulas y el irismo del primiparo feliz. Pero nunca supe su nombre. Todo lo que sabemos de su carácter es aprendido en el sumario, que numerosas personas me ayudaron a buscar 20 años después del crimen en el Palacio de Justicia de Riohacha. No existía clasificación alguna en los archivos, y más de un siglo de expedientes estaban amontonados en el suelo del decrépito edificio colonial que fuera por 2 días El cuartel general de Francis Drake. La planta baja se inundaba con el mar de leva, y los volúmenes descosidos flotaban en las oficinas desiertas. Yo mismo exploré muchas veces con las aguas hasta los tobillos aquel estanque de causas perdidas, y solo una casualidad me permitió rescatar al cabo de 5 años de búsqueda unos 322 pliegos salteados, de los más de 500 que debió de tener el sumario. El nombre del juez no apareció en ninguno, pero es evidente que era un hombre abrazado por la fiebre de la literatura. Sin duda, había leído a los clásicos españoles y algunos latinos, y conocía muy bien a Nietzsche, que era el autor de moda entre los magistrados de su tiempo. Las notas marginales, y no solo por el color de la tinta, parecían escritas con sangre. Estaba tan perplejo con el enigma que le había tocado en suerte que muchas veces incurrió en distracciones líricas, contrarias al rigor de su ciencia. Sobre todo, nunca le pareció legítimo que la vida se sirviera de tantas casualidades prohibidas a la literatura, para que se cumpliera sin tropiezos Una muerte tan anunciada. Sin embargo, lo que más le había alarmado al final de su diligencia excesiva fue no haber encontrado un solo indicio, ni siquiera al menos verosímil, de que Santiago Nazar hubiera sido en realidad el causante del agravio. Las amigas de Ángela Vicario, que habían sido sus cómplices en el engaño, siguieron contando durante mucho tiempo que ella las había hecho partícipes de su secreto, desde antes de la boda, pero no les había revelado ningún nombre. En el sumario declararon: Nos dijo el milagro, pero no el santo. Ángela Vicario, por su parte, se mantuvo en su sitio. Cuando el juez instructor le preguntó con su estilo lateral si sabía quién era el difunto Santiago Nazar, ella le contestó impasible: Fue mi autor. Así consta en el sumario, pero sin ninguna otra precisión de modo ni de lugar. Durante el juicio, Que solo duró 3 días. el representante de la parte civil puso su mayor empeño en la debilidad de ese cargo. Era tal la perplejidad del juez instructor ante la falta de pruebas contra Santiago Nazar que su buena labor parece por momentos desvirtuada por la desilusión. En el folio 416, de su puño y letra y con la tinta roja del boticario, escribió una nota marginal: Dadme un prejuicio y moveré el mundo. Debajo de esa paráfrasis de desaliento, con un trazo feliz, de la misma tinta de sangre, dibujó un corazón atravesado por una flecha. Para él, como para los amigos más cercanos de Santiago Nazar, el propio comportamiento de éste en las últimas horas fue una prueba terminante de su inocencia. La mañana de su muerte, en efecto, Santiago Nazar no había tenido un instante de duda, a pesar de que sabía muy bien cuál hubiera sido el precio de la injuria que le imputaban. Conocía la índole mojigata de su mundo y debía saber que la naturaleza simple de los gemelos no era capaz de resistir al escarnio. Nadie conocía muy bien a Bayardo San Román, pero Santiago Nazar lo conocía bastante para saber que debajo de sus ínfulas mundanas estaba tan subordinado como cualquier otro a sus prejuicios de origen. De manera que su despreocupación consciente hubiera sido suicida. Además, cuando supo por fin en el último instante que los hermanos Vicario lo estaban esperando para matarlo, su reacción no fue de pánico, como tanto se ha dicho, sino que fue más bien el desconcierto de la inocencia. Mi impresión personal Es que murió sin entender su muerte. después de que le prometió a mi hermana Margot que iría a desayunar a nuestra casa. Cristo Bedoya se lo llevó del brazo por el muelle, y ambos parecían tan desprevenidos que suscitaron ilusiones falsas.
Iban tan contentos me dijo Meme Loaiza. que le di gracias a Dios, porque pensé que el asunto se había arreglado. No todos querían tanto a Santiago Nazar, por supuesto. Polo Carrillo, el dueño de la planta eléctrica, pensaba que su serenidad no era inocencia, sino cinismo. Creía que su plata lo hacía intocable, Me dijo Fausta López, su mujer. Comentó. como todos los turcos. Indalecio Pardo acababa de pasar por la tienda de Clotilde Armenta y los gemelos le habían dicho que tan pronto como se fuera el obispo, matarían a Santiago Nazar. Pensó, como tantos otros, que eran fantasías de amanecidos, pero Clotilde Armenta le hizo ver que era cierto y le pidió que alcanzara a Santiago Nazar para prevenirlo. Ni te molestes. Le dijo Pedro Vicario. De todos modos, es como si ya estuviera muerto. Era un desafío demasiado evidente. Los gemelos conocían los vínculos de Indalecio Pardo y Santiago Nazar, y debieron pensar que era la persona adecuada Para impedir el crimen sin que ellos quedaran en vergüenza. Pero Indalecio Pardo encontró a Santiago Nazar llevado del brazo por Cristo Bedoya entre los grupos que abandonaban el puerto, y no se atrevió a prevenirlo. Se me aflojó la pasta. Me dijo. Le dio una palmada en el hombro a cada uno y los dejó seguir. Ellos apenas lo advirtieron, pues continuaban abismados en las cuentas de la boda. La gente se dispersaba hacia la plaza, en el mismo sentido que ellos. Era una multitud apretada, pero Escolástica Cisneros creyó observar que los dos amigos caminaban en el centro sin dificultad, dentro de un círculo vacío, porque la gente sabía que Santiago Nazar iba a morir. Y no se atrevían a tocarlo. También Cristo Bedoya recordaba una actitud distinta hacia ellos. Nos miraban como si lleváramos la cara pintada. Me dijo. Más aún, Sara Noriega abrió su tienda de zapatos en el momento en que ellos pasaban, y se espantó con la palidez de Santiago Nazar, pero él la tranquilizó. Imagínese, niña Sara, Le dijo sin detenerse. con este guayabo. Celeste Dangond estaba sentado en pijama en la puerta de su casa, burlándose de los que se quedaron vestidos para saludar al obispo. E invitó a Santiago Nazar a tomar café. Fue para ganar tiempo mientras pensaba. Me dijo, pero Santiago Nazar le contestó que iba deprisa a cambiarse de ropa para desayunar con mi hermana. Me hice bolas, Me explicó Celeste Dangond. pues de pronto me pareció que no podían matarlo, si estaba tan seguro de lo que iba a hacer. Yamil Shayum fue el único que hizo lo que se había propuesto. Tan pronto como conoció el rumor, salió a la puerta de su tienda de géneros y esperó a Santiago Nazar para prevenirlo. Era uno de los últimos árabes que llegaron con Ibrahim Nazar. Fue su socio de barajas hasta la muerte y seguía siendo el consejero hereditario de la familia. Nadie tenía tanta autoridad como él para hablar con Santiago Nazar. Sin embargo, pensaba que si el rumor era infundado, le iba a causar una alarma inútil, y prefirió consultarlo primero con Cristo Bedoya por si éste estaba mejor informado. Lo llamó al pasar. Cristo Bedoya le dio una palmadita en la espalda a Santiago Nazar, ya en la esquina de la plaza, y acudió al llamado de Yamil Shayum. Hasta el sábado. Le dijo. Santiago Nazar no le contestó, sino que se dirigió en árabe a Yamil Shayum y éste le explicó también en árabe, torciéndose de risa. Era un juego de palabras con que nos divertíamos siempre. Me dijo Yamil Shayum. Sin detenerse, Santiago Nazar les hizo a ambos su señal de adiós con la mano y dobló la esquina de la plaza. Fue la última vez que lo vieron. Cristo Bedoya tuvo tiempo apenas de escuchar la información de Yamil Shayum cuando salió corriendo de la tienda para alcanzar a Santiago Nazar. Lo había visto doblar la esquina, pero no lo encontró entre los grupos que empezaban a dispersarse en la plaza. Varias personas, a quienes les preguntó por él, le dieron la misma respuesta. Acabo de verlo contigo. Le pareció imposible que hubiera llegado a su casa en tan poco tiempo, pero de todos modos entró a preguntar por él, pues encontró sin tranca y entreabierta la puerta del frente. Entró sin ver el panel en el suelo y atravesó la sala en penumbra tratando de no hacer ruido, porque aún era demasiado temprano para visitas,
pero los perros se alborotaron en el fondo de la casa y salieron a su encuentro. Los calmó con las llaves, como lo había aprendido del dueño, y siguió acosado por ellos hasta la cocina. En el corredor se cruzó con Divina Flor, que llevaba un cubo de agua y un trapero para pulir los pisos de la casa. Ella le aseguró que Santiago Nazar no había vuelto. Victoria Guzmán acababa de poner en el fogón el guiso de conejos cuando él entró en la cocina. Ella comprendió de inmediato. El corazón se le estaba saliendo por la boca, me dijo. Cristo Bedoya le preguntó si Santiago Nazar estaba en casa, y ella le contestó con un candor fingido que aún no había llegado a dormir. ¿Es en serio? Le dijo Cristo Bedoya. Lo están buscando para matarlo. A Victoria Guzmán se le olvidó el candor. Esos pobres muchachos no matan a nadie, dijo. Están bebiendo desde el sábado, dijo Cristo Bedoya. Por lo mismo, replicó ella. No hay borracho que se coma su propia caca. Cristo Bedoya volvió a la sala, donde Divina Flor acababa de abrir las ventanas. Por supuesto que no estaba lloviendo, me dijo Cristo Bedoya. Apenas iban a ser las 7 y ya entraba un sol dorado por las ventanas. Le volvió a preguntar a Divina Flor si estaba segura de que Santiago Nazar no había entrado por la puerta de la sala. Ella no estuvo entonces tan segura como la primera vez. Le preguntó por Plácida Linero, y ella le contestó que hacía un momento le había puesto el café en la mesa de noche, pero no la había despertado. Así era siempre. Despertaría a las 7, se tomaría el café y bajaría a dar las instrucciones para el almuerzo. Cristo Bedoya miró el reloj. Eran las 6:56. Entonces subió al segundo piso para convencerse de que Santiago Nazar no había entrado. La puerta del dormitorio estaba cerrada por dentro, porque Santiago Nazar había salido a través del dormitorio de su madre. Cristo Bedoya no solo conocía la casa tan bien como la suya, sino que tenía tanta confianza con la familia que empujó la puerta del dormitorio de Plácida Domingo para pasar desde allí al dormitorio contiguo. Un haz de sol polvoriento entraba por la claraboya, y la hermosa mujer dormida en la hamaca de costado, con la mano de novia en la mejilla, tenía un aspecto irreal. Fue como una aparición, me dijo Cristo Bedoya. La contempló un instante, fascinado por su belleza, y luego atravesó el dormitorio en silencio. Pasó de largo frente al baño y entró en el dormitorio de Santiago Nazar. La cama seguía intacta, y en el sillón estaba el sombrero de jinete, y en el suelo estaban las botas junto a las espuelas. En la mesa de noche, el reloj de pulsera de Santiago Nazar marcaba las 6:58. De pronto pensé que había vuelto a salir armado, me dijo Cristo Bedoya. Pero encontró la Magnum en la gaveta de la mesa de noche. Nunca había disparado un arma, me dijo Cristo Bedoya. Pero resolví recoger el revólver para llevárselo a Santiago Nazar. Se lo ajustó en el cinturón, por dentro de la camisa, y solo después del crimen se dio cuenta de que estaba descargado. Plácida Linero apareció en la puerta con el pocillo de café, en el momento en que él cerraba la gaveta. ¡Santo Dios!, exclamó ella. ¡Qué susto me has dado! Cristo Bedoya también se asustó. La vio a plena luz con una bata de alondras doradas y el cabello revuelto, y el encanto se había desvanecido. Explicó un poco confuso que había entrado a buscar a Santiago Nazar. Se fue a recibir al obispo, dijo Plácida Linero. ¿Pasó de largo? Dijo él. Lo suponía. Dijo ella. Es el hijo de la peor madre. No siguió porque en ese momento se dio cuenta de que Cristo Bedoya no sabía dónde poner el cuerpo. Espero que Dios me haya perdonado, me dijo Plácida Linero. Pero lo vi tan confundido que de pronto se me ocurrió que había entrado a robar. Le preguntó qué le pasaba. Cristo Bedoya era consciente de estar en una situación sospechosa, pero no tuvo valor para revelarle la verdad. Es que no he dormido ni un minuto, le dijo. Se fue sin más explicaciones. De todos modos, me dijo, ella siempre se imaginaba que le estaban robando. En la plaza se encontró con el padre Amador, que regresaba a la iglesia con los ornamentos de la misa frustrada.
pero no le pareció que pudiera hacer por Santiago Nazar nada distinto de salvarle el alma. Iba otra vez hacia el puerto cuando sintió que lo llamaban desde la tienda de Clotilde Armenta. Pedro Vicario estaba en la puerta, lívido y desgreñado, con la camisa abierta y las mangas enrolladas hasta los codos, y con el cuchillo vasto que él mismo había fabricado con una hoja de cegueta. Su actitud era demasiado insolente para ser casual, y sin embargo no fue la única ni la más visible que intentó en los últimos minutos para que le impidieran cometer el crimen. Cristóbal, Gritó. dile a Santiago Nazar que aquí lo estamos esperando para matarlo. Cristo Bedoya le habría hecho el favor de impedírselo. Si yo supiera cómo disparar un revólver, Santiago Nazar estaría vivo. Me dijo, pero la sola idea lo impresionó, después de todo lo que había oído decir sobre la potencia devastadora de una bala blindada. Te advierto que él está armado con una Magnum, capaz de atravesar un motor. Gritó. Pedro Vicario sabía que no era cierto. Nunca estaba armado si no llevaba ropa de montar. Me dijo, pero de todos modos había previsto que lo estuviera cuando tomó la decisión de lavar la honra de la hermana. Los muertos no disparan. Gritó. Pablo Vicario apareció entonces en la puerta. Estaba tan pálido como el hermano y tenía puesta la chaqueta de la boda y el cuchillo envuelto en el periódico. Si no hubiera sido por eso, Me dijo Cristo Bedoya. nunca hubiera sabido cuál de los dos era cuál. Clotilde Armenta apareció detrás de Pablo Vicario y le gritó a Cristo Bedoya que se diera prisa, porque en este pueblo de maricas solo un hombre como él podía impedir la tragedia. Todo lo que ocurrió a partir de entonces fue del dominio público. La gente que regresaba del puerto, alertada por los gritos, empezó a tomar posiciones en la plaza para presenciar el crimen. Cristo Bedoya les preguntó a varios conocidos por Santiago Nazar, pero nadie lo había visto. En la puerta del club social se encontró con el coronel Lázaro Aponte y le contó lo que acababa de ocurrir frente a la tienda de Clotilde Armenta. No puede ser, Dijo el coronel Aponte. porque yo los mandé a dormir. Acabo de verlos con un cuchillo de matar puercos. Dijo Cristo Bedoya. No puede ser, porque yo se los quité antes de mandarlos a dormir. Dijo el alcalde. Debe ser que los viste antes de eso. Los vi hace 2 minutos y cada uno tenía un cuchillo de matar puercos. Dijo Cristo Bedoya. ¡Ah, carajo! Dijo el alcalde. Entonces debió ser que volvieron con otros. Prometió ocuparse de eso al instante, pero entró en el club social a confirmar una cita de dominó para esa noche, y cuando volvió a salir, Ya estaba consumado el crimen. Cristo Bedoya cometió entonces su único error mortal. Pensó que Santiago Nazar había resuelto a última hora desayunar en nuestra casa antes de cambiarse de ropa, y allá se fue a buscarlo. Se apresuró por la orilla del río, preguntándole a todo el que encontraba si lo habían visto pasar, pero nadie le dio razón. No se alarmó, porque había otros caminos para nuestra casa. Próspera Arango, la cachaca, le suplicó que hiciera algo por su padre que estaba agonizando en el sardinel de su casa, inmune a la bendición fugaz del obispo. Yo lo había visto pasar Me dijo mi hermana Margot. y ya tenía cara de muerto. Cristo Bedoya demoró 4 minutos en establecer el estado del enfermo y prometió volver más tarde para un recurso de urgencia. Pero perdió 3 minutos más ayudando a Próspera Arango a llevarlo hasta el dormitorio. Cuando volvió a salir, sintió gritos remotos y le pareció que estaban reventando cohetes por el rumbo de la plaza. Trató de correr, pero se le impidió el revólver mal ajustado en la cintura. Al doblar la última esquina, reconoció de espaldas a mi madre, que llevaba casi a rastras al hijo menor. Luisa Santiaga, Le gritó. ¿dónde está su ahijado? Mi madre se volvió apenas con la cara bañada en lágrimas. Ay, hijo, Contestó. dicen que lo mataron. Así era. Mientras Cristo Bedoya lo buscaba, Santiago Nazar había entrado en la casa de Flora Miguel, su novia, justo a la vuelta de la esquina donde él lo vio por última vez. No se me ocurrió que estuviera ahí, Me dijo. porque esa gente no se levantaba nunca antes de mediodía.
Era una versión corriente que la familia entera dormía hasta las 12 por orden de Nahir Miguel, el varón sabio de la comunidad. Por eso Flora Miguel, que ya no se cocinaba en 2 aguas, se mantenía como una rosa, dice Mercedes. La verdad es que dejaban la casa cerrada hasta muy tarde, como tantas otras, pero eran gentes tempraneras y laboriosas. Los padres de Santiago Nazar y Flora Miguel se habían puesto de acuerdo para casarlos. Santiago Nazar aceptó el compromiso en plena adolescencia y estaba resuelto a cumplirlo, tal vez porque tenía del matrimonio la misma concepción utilitaria que su padre. Flora Miguel, por su parte, gozaba de una cierta condición floral, pero carecía de gracia y de juicio, y había servido de madrina de bodas a toda su generación, de modo que el convenio fue para ella una solución providencial. Tenían un noviazgo fácil, sin visitas formales ni inquietudes del corazón. La boda, varias veces diferida, estaba fijada por fin para la próxima Navidad. Flora Miguel despertó aquel lunes con los primeros bramidos del buque del obispo, y muy poco después se enteró de que los gemelos Vicario estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo. A mi hermana la monja, la única que habló con ella después de la desgracia, le dijo que no recordaba siquiera quién se lo había dicho. Solo sé que a las 6 de la mañana todo el mundo lo sabía, le dijo. Sin embargo, le pareció inconcebible que a Santiago Nazar lo fueran a matar, y en cambio se le ocurrió que lo iban a casar a la fuerza con Ángela Vicario para que le devolviera la honra. Sufrió una crisis de humillación. Mientras medio pueblo esperaba al obispo, ella estaba en su dormitorio llorando de rabia y poniendo en orden el cofre de las cartas que Santiago Nazar le había mandado desde el colegio. Siempre que pasaba por la casa de Flora Miguel, aunque no hubiera nadie, Santiago Nazar raspaba con las llaves la tela metálica de las ventanas. Aquel lunes, ella lo estaba esperando con el cofre de cartas en el regazo. Santiago Nazar no podía verla desde la calle, pero en cambio, ella lo vio acercarse a través de la red metálica desde antes de que la raspara con las llaves. ¡Entra!, le dijo. Nadie, ni siquiera un médico, había entrado en esa casa a las 6:45 de la mañana. Santiago Nazar acababa de dejar a Cristo Bedoya en la tienda de Yamil Shayum, y había tanta gente pendiente de él en la plaza que no era comprensible que nadie lo viera entrar en casa de su novia. El juez instructor buscó siquiera una persona que lo hubiera visto, y lo hizo con tanta persistencia como yo. Pero no fue posible encontrarla. En el folio 382 del sumario, escribió otra sentencia marginal con tinta roja. La fatalidad nos hace invisibles. El hecho es que Santiago Nazar entró por la puerta principal, a la vista de todos, y sin hacer nada por no ser visto. Flora Miguel lo esperaba en la sala, Verde de cólera, con uno de los vestidos de arandelas infortunadas que solía llevar en las ocasiones memorables, y le puso el cofre en las manos. aquí tienes, Le dijo. y ojalá te maten. Santiago Nazar quedó tan perplejo que el cofre se le cayó de las manos. y sus cartas sin amor se regaron por el suelo. Trató de alcanzar a Flora Miguel en el dormitorio. Pero ella cerró la puerta y puso la aldaba. Tocó varias veces y la llamó con una voz demasiado apremiante para la hora. Así que toda la familia acudió alarmada. Entre consanguíneos y políticos, mayores y menores de edad, eran más de 14. El último que salió fue Nahir Miguel, el padre, con la barba colorada y la chilaba de buedino, que trajo de su tierra y que siempre usó dentro de la casa. Yo lo vi muchas veces, y era inmenso y parsimonioso, pero lo que más me impresionaba era el fulgor de su autoridad. Flora, Llamó en su lengua. abre la puerta. Entró en el dormitorio de la hija, mientras la familia contemplaba absorta a Santiago Nazar. Estaba arrodillado en la sala, recogiendo las cartas del suelo y poniéndolas en el cofre. Parecía una penitencia. Me dijeron. Nahir Miguel salió del dormitorio al cabo de unos minutos. Hizo una señal con la mano y la familia entera desapareció. Siguió hablando en árabe a Santiago Nazar.
Desde el primer momento comprendí que no tenía la menor idea de lo que le estaba diciendo, me dijo. Entonces le preguntó en concreto si sabía que los hermanos Vicario lo buscaban para matarlo. Se puso pálido y perdió de tal modo el dominio que no era posible creer que estaba fingiendo, me dijo. Coincidió en que su actitud no era tanto de miedo como de turbación. Tú sabrás si ellos tienen razón o no, le dijo. pero en todo caso, ahora te quedan sino dos caminos. O te escondes aquí, que es tu casa, o sales con mi rifle. No entiendo un carajo, dijo Santiago Nazar. Fue lo único que alcanzó a decir y lo dijo en castellano. Parecía un pajarito mojado, me dijo Nahir Miguel. Tuvo que quitarle el cofre de las manos porque él no sabía dónde dejarlo para abrir la puerta. Serán 2 contra 1, le dijo. Santiago Nazar se fue. La gente se había situado en la plaza como en los días de desfiles. Todos los vieron salir, y todos comprendieron que ya sabía que lo iban a matar, y estaba tan azorado que no encontraba el camino de su casa. Dicen que alguien le gritó desde un balcón. Por ahí no, turco. Por el Puerto Viejo. Santiago Nazar buscó la voz. Yamil Shayum le gritó que se metiera en su tienda y entró a buscar su escopeta de caza, pero no recordó dónde había escondido los cartuchos. De todos lados empezaron a gritarle y Santiago Nazar dio varias vueltas al revés y al derecho, deslumbrado por tantas voces a la vez. Era evidente que se dirigía a su casa por la puerta de la cocina, pero de pronto debió darse cuenta de que estaba abierta la puerta principal. Ahí viene, dijo Pedro Vicario. Ambos lo habían visto al mismo tiempo. Pablo Vicario se quitó el saco, lo puso en el taburete y desenvolvió el cuchillo en forma de alfanje. Antes de abandonar la tienda, sin ponerse de acuerdo, ambos se santiguaron. Entonces Clotilde Armenta agarró a Pedro Vicario por la camisa y le gritó a Santiago Nazar que corriera, que lo iban a matar. Fue un grito tan apremiante que apagó a los otros. Al principio se asustó, me dijo Clotilde Armenta, porque no sabía quién le estaba gritando, ni de dónde. pero cuando la vio a ella, vio también a Pedro Vicario, que la tiró por tierra con un empollón y alcanzó al hermano. Santiago Nazar estaba a menos de 50 metros de su casa y corrió hacia la puerta principal. 5 minutos después, En la cocina, Victoria Guzmán le había contado a Plácida Linero lo que ya todo el mundo sabía. Plácida Linero era una mujer de nervios fuertes, así que no dejó traslucir ningún signo de alarma. Le preguntó a Victoria Guzmán si le había dicho algo a su hijo, y ella le mintió a conciencia, pues contestó que todavía no sabía nada cuando él bajó a tomar el café. En la sala, donde seguía trapeando los pisos, Divina Flor vio al mismo tiempo que Santiago Nazar entró por la puerta de la plaza y subió por las escaleras de buque de los dormitorios. Fue una visión nítida. Me contó Divina Flor. Llevaba el vestido blanco y algo en la mano que no pude ver bien, pero me pareció un ramo de rosas. De modo que cuando Plácida Linero le preguntó por él, Divina Flor la tranquilizó. Subió al cuarto hace un minuto. Le dijo. Plácida Linero vio entonces el papel en el suelo, pero no pensó en recogerlo, y solo se enteró de lo que decía cuando alguien se lo mostró más tarde en la confusión de la tragedia. A través de la puerta, vio a los hermanos Vicario que venían corriendo hacia la casa, con los cuchillos desnudos. Desde el lugar en que ella se encontraba, podía verlos a ellos, pero no alcanzaba a ver a su hijo, que corría desde otro ángulo hacia la puerta. Pensé que querían meterse para matarlo dentro de la casa, me dijo. Entonces corrió hacia la puerta y la cerró de un golpe. Estaba pasando la tranca cuando oyó los gritos de Santiago Nazar y oyó los puñetazos de terror en la puerta, pero creyó que él estaba arriba, insultando a los hermanos Vicario desde el balcón de su dormitorio. Subió a ayudarlo. Santiago Nazar necesitaba apenas unos segundos para entrar cuando se cerró la puerta. Alcanzó a golpear varias veces con los puños y enseguida se volvió para enfrentarse a manos limpias con sus enemigos. me asusté cuando lo vi de frente, Me dijo Pablo Vicario. porque me pareció como 2 veces más grande de lo que era.
Santiago Nazar levantó la mano para parar el primer golpe de Pedro Vicario, que lo atacó por el flanco derecho con el cuchillo recto. ¡Ah, hijos de puta! Les dijo. El cuchillo le atravesó la palma de la mano derecha y luego se le hundió hasta el fondo en el costado. Todos oyeron su grito de dolor. ¡Ay, mi madre! Pedro Vicario volvió a retirar el cuchillo con su pulso fiero de matarife y le asestó un segundo golpe, casi en el mismo lugar. Lo raro es que el cuchillo volvía a salir limpio. Declaró Pedro Vicario al instructor. Le había dado por lo menos 3 veces y no había ni una gota de sangre. Santiago Nazar se torció con los brazos cruzados sobre el vientre después de la tercera cuchillada. Soltó un quejido de becerro y trató de darles la espalda. Pablo Vicario, que estaba a su izquierda con el cuchillo curvo, le asestó entonces la única cuchillada en el lomo y un chorro de sangre a alta presión le empapó la camisa. Olía como él, me dijo. 3 veces herido de muerte, Santiago Nazar les dio otra vez el frente y se apoyó de espaldas contra la puerta de su madre, sin la menor resistencia, como si solo quisiera ayudar a que acabaran de matarlo por partes iguales. No volvió a gritar, dijo Pablo Vicario al instructor. Al contrario, me pareció que se estaba riendo. Entonces, ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta, con golpes alternos y fáciles, flotando en el remanso deslumbrante que encontraron del otro lado del miedo. No oyeron los gritos del pueblo entero, espantado de su propio crimen. Me sentía como cuando uno va corriendo en un caballo, declaró Pablo Vicario. Pero ambos despertaron de pronto a la realidad, porque estaban exhaustos, y sin embargo, les parecía que Santiago Nazar no se iba a derrumbar nunca. Mierda, primo, me dijo Pablo Vicario. No te imaginas lo difícil que es matar a un hombre. Tratando de acabar para siempre, Pedro Vicario le buscó el corazón, pero se lo buscó casi en la axila, donde lo tienen los cerdos. En realidad, Santiago Nazar no caía porque ellos mismos lo estaban sosteniendo a cuchilladas contra la puerta. Desesperado, Pablo Vicario le dio un tajo horizontal en el vientre y los intestinos completos afloraron con una explosión. Pedro Vicario iba a hacer lo mismo, pero el pulso se le torció de horror y le dio un trajo extraviado en el muslo. Santiago Nazar permaneció todavía un instante apoyado contra la puerta, hasta que vio sus propias vísceras al sol, limpias y azules, y cayó de rodillas. Después de buscarlo a gritos por los dormitorios, oyendo sin saber dónde otros gritos que no eran los suyos, Plácida Linero se asomó a la ventana de la plaza y vio a los gemelos Vicario que corrían hacia la iglesia. Iban perseguidos de cerca por Yamil Shayum, con su escopeta de matar tigres, y por otros árabes desarmados, y Plácida Linero pensó que había pasado el peligro. Luego salió al balcón del dormitorio y vio a Santiago Nazar frente a la puerta, boca abajo en el polvo, tratando de levantarse de su propia sangre. Se incorporó de medio lado y se echó a andar en un estado de alucinación, sosteniendo con las manos las vísceras colgantes. Caminó más de 100 metros para darle la vuelta completa a la casa y entrar por la puerta de la cocina. Tuvo todavía bastante lucidez para no ir por la calle, que era el trayecto más largo, sino que entró por la casa contigua. Poncho Lanao, su esposa y sus 5 hijos no se habían enterado de lo que acababa de ocurrir a 20 pasos de su puerta. Oímos la gritería, me dijo la esposa. Pero pensamos que era la fiesta del obispo. Empezaban a desayunar cuando vieron entrar a Santiago Nazar empapado de sangre, llevando en las manos el racimo de sus entrañas. Poncho Lanao me dijo: Lo que nunca pude olvidar fue el terrible olor a mierda. Pero Argénida Lanao, la hija mayor, contó que Santiago Nazar caminaba con la prestancia de siempre, midiendo bien los pasos, y que su rostro de sarraceno, con los rizos alborotados, estaba más bello que nunca. Al pasar frente a la mesa le sonrió, y siguió a través de los dormitorios hasta la salida posterior de la casa. Nos quedamos paralizados del susto, me dijo Argénida Lanao. Mi tía,
Winifrida Márquez estaba desescamando un sábalo en el patio de su casa, al otro lado del río, y lo vio descender las escalinatas del muelle antiguo, buscando con paso firme el rumbo de su casa. Santiago, hijo, Le gritó. ¿qué te pasa? Santiago Nazar la reconoció. Que me mataron, niña Güene. Dijo. Tropezó en el último escalón, pero se incorporó de inmediato. Hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le quedó en las tripas. Me dijo mi tía Güene. Después entró en su casa, por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6, y se derrumbó de bruces en la cocina. Y así concluimos el libro Crónica de una muerte anunciada, escrita y publicada en el año de 1981 por el autor Gabriel García Márquez. En esta novela, en un pueblo donde todos sabían lo que iba a pasar, nadie hizo nada. Y así, Crónica de una muerte anunciada no solo cuenta un asesinato, sino desnuda la tragedia de una sociedad atrapada en el honor, el silencio y la costumbre. Porque a veces el verdadero crimen no es matar, sino callar. Esperamos les haya gustado. No te olvides de suscribirte, dale click a la campanita, no te pierdas de más contenido. Sin más, no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.